amigos, bienvenidos a nuestro canal. Si esta es la primera vez que nos ven, te comento que mi nombre es Dani. Y yo soy Adita. Bienvenidos a una nueva Box Aventura. Y qué aventura, ¿verdadita? Una gran aventura. Esta aventura nos ha tomado ¿cuántas horas para poder estar aquí? Juela, son como 12 más... Bueno, 24. 3, 6. En total de viaje han sido casi 20 horas. Pero partidas por día. Ajá. Así es que sí ha estado cansado, bastante cansado. Pero ha valido la pena, ¿verdad? Súper genial. Amigos, les comentamos que estamos ahorita desde un lugar que posiblemente nunca nos imaginamos, veamos. No, sobre todo para mí. Porque estamos ahorita en un lugar que se llama Tomahawk. Esto queda al norte de Wisconsin, en Estados Unidos. Estamos ahorita disfrutando de un clima delicioso a la orilla del lago. Quiero mostrarles ahorita aquí. Miren, esta es la vista que tenemos. Está bellísimo en el amanecer. Nos levantamos tempranito porque dijimos, bueno, ni tan tempranito, ¿verdad? Pero relativamente temprano, porque dijimos, hay que ir a ver, hay que ir a caminar, hay que disfrutar. Cansado, pero para eso hemos venido, amigos. No, pero hoy créanme que hoy sí ya descansamos un montón. Sí, ya descansamos bastante, así que qué bueno, gracias a Dios que estamos aquí. Gracias por acompañarnos, amigos. Quédense para seguir disfrutando en esta aventura, que se vienen unos días espectaculares, ¿verdad, Adita? Conozcan conmigo por primera vez. Adita por primera vez, y yo ya he vivido aquí porque yo estudié aquí en esta zona, pero no directamente aquí, sino que en otro lugar, ¿verdad? Pero aquí sí solía venir con la familia a vacacionar, con los amigos que también tenían aquí el lugar, ¿verdad? Así que pues, chivo, sigan amigos con nosotros, quédense, esperamos que disfruten esta aventura. Si no lo han hecho, ya lo saben, suscríbanse y déjenle un gran me gusta a este video. Vamos a la aventura. Vamos al video. Miren, amigos, fue una aventura totalmente increíble, vemos, chistosa. Sí, bastante caótica. Para nosotros, bueno, para Adita era la primera vez que viajaba, ¿verdad, Adita? Sí. Primera vez que iba a viajar en un avión. Yo ya había viajado antes porque, pues, gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar ahí y, pues, vivir prácticamente ahí por un buen tiempo. Okay, right here I'm here in my the building of well, wherever. Miren afuera cómo está nevando. Here we go. No. Cold. Like 10 degrees or something. Windy, snowy, everything. Pero ya hacían como 18 años que no me subía a un avión ni nada, vea. Entonces, ¿qué pasó? A ver, comencemos desde el principio. El día que llegamos al vuelo. Ese día salimos de la casa. Bueno, la preparación empezó unos días antes, preparando maletas, documentos, todo lo necesario para llevar al viaje. Hoy que decís eso de documentos, en otro video les vamos a hablar un poquito acerca de lo de la visa, amigo. Porque gracias a Dios, sí, ¿verdad? Se nos aprobó la visa, así pudimos viajar, la visa americana. Así que pues, qué bueno, ¿verdad? Pero eso será para otro video, porque en documentos también es importante. Pero, ajá. La cosa es que preparamos todo y alguien que conozco por aquí, que tengo a la par y no voy a mencionar, estaba bien insistente en que preparáramos maletas, todo lo necesario para llevar. Y cuando yo dije a preparar mi maleta fue una tan sola vez, eso metí, eso llevé y nada más. Bueno, yo preparé mi maleta como 20 veces. La cosa es que alguien que tenía la experiencia previa, metía, sacaba, volvía a meter, volvía a sacar. Pero es que miren, lo que pasa es que, o sea, yo necesitaba asegurarme de llevar lo que de verdad necesitaba y no, o sea, ocupar bien el espacio, pues, ¿verdad? Pero es cierto, yo bueno, exageré en fin, eso.
el más estresado se veía otro, Yo, de mí está hablando. y bueno, en fin, preparamos cada quien sus cosas y dentro de ellos también pasaporte, tarjetas, todo lo que íbamos a llevar con nosotros necesario para el viaje. Dinero, documentos, etcétera. Bueno, la cosa es que yo dejé todo listo en mi maleta, en una carterita que iba a llevar y ya. Agarré mis cositas y nos vamos. Llamamos el taxi y nos fuimos. E igual, yo dejé todo arregladito, todo bien puestecito, solo para agarrar e irnos al siguiente día. Como a eso de las, ¿qué? 9 de la mañana. 9 de la mañana, 9:30 quizás. Llamamos ahí el taxi y nos vamos para el aeropuerto. Porque les contamos que sale más barato irse en taxi que que llevar el tu carro, propio sí. vehículo. Sí, sale mucho más. Miren, más barato y menos estresante, honestamente. Bueno, en fin, llamamos el taxi, nos fuimos, y yendo de camino. A medio camino. A medio camino, ahí por... Ya bien avanzado por la carretera Comalapa. Sí, en la carretera Comalapa, le digo a Dani, bueno, llevamos todo, ¿verdad? Y de repente se toca. Me empieza a tocar, ve ahí todo, las bolsas y todo. Y me dice, creo que no llevo mi cartera. Amigos, no llevaba la cartera, no llevaba absolutamente nada de, bueno, dinero, quizás unas monedas. No llevaba dinero, no llevaba documentos, no llevaba absolutamente nada. Y le digo al señor taxista, vea, mire, deténgase por favor, voy a ir a revisar. Y fue a ver la maleta, fue a ver el maletín que llevaba, el bolsón, vea, la mochila. Y nada. Abrió maleta y no. Nos tocó regresarnos. No iba nada menos y nada más que tarjetas. Todo el dinero. Todo el dinero. No, o sea, llevaba dinero. No llevaba dinero. Bien galán, vea, por fe íbamos. Eso es lo bueno. Íbamos por fe. Bueno. La cosa es que nos regresamos, vea. Sí, tocó regresarse en el taxi. El viaje nos salió el doble de caro. Pero todo por un olvido, ¿verdad? Puede pasar, sí. Suele pasar, no veo que Daniel sea la primera persona a la que le ha pasado. Claro. Pero es bien feo que pase. Sí. Entonces nos tocó regresar otra vez a la casa por la cartera de Dani y salimos de regreso. Bueno, entonces llegamos al aeropuerto, gracias a Dios, todo bien, fuimos a hacer el check-in ahí, viajamos con Copa Airlines, ¿verdad? Sí. Viajamos con Copa porque fue lo que nos salió mejor. Y les cuento, el vuelo que nosotros hicimos, inicialmente la idea era bueno, y es prácticamente en ese momento, ir hasta Wisconsin, porque ahí fue donde yo estuve viviendo, estudiando, ahí tenía mis amigos, bueno, tengo mis amigos y toda la cosa, pero también queríamos ir ahí a Chicago, ¿verdad? Conocer Chicago, sí. Ir a darnos un vueltín, ir a hacer varias cosas, entonces el vuelo era que íbamos para Chicago. El vuelo iba directo para Chicago. Uh-huh. Y pues la verdad viajar en esa aerolínea fue bonito, sí. Bastante confortable, cómodo. Fíjate que yo iba un poquito preocupado por el tema del espacio. Vos sabés que yo soy grande, entonces el espacio con las rodillas y todo de los asientos para mí a veces es complicado en otros transportes, ¿verdad? Entonces, pero no, fíjense que bien chivo, o sea, tenía suficiente espacio, los asientos se reclinaban bien, así que ahí estábamos tranquilos. Y lo bueno es que te dan comidita, ¿verdad? Dan comida. Dan comida. Miren, salimos ¿a qué horas era? A las 2 de la tarde era el vuelo. Casi a las 2 de la tarde, unos minutos antes de las 2 de la tarde, pero íbamos para Panamá, la primera escala. Es que la gente de Copa siempre hace escala en Panamá. Entonces, hicimos una escala en Panamá y de ahí para Chicago. Sí. Llegamos a Chicago pasada la medianoche, como la 1:30, ¿verdad? Más o menos. Sí. Y gracias a Dios, de verdad, muchísimas gracias, porque unos días antes yo le comenté a un amigo que iba a ir a Chicago. Un amigo que pues desde la infancia, ¿verdad? Le dije, hey, mira, él se llama Cristian, fíjate que voy a ir a darme una vuelta por Chicago y me gustaría verte para saludarte, ¿verdad? Y él bien contento me dijo, no hombre, venite, aquí está mi casa, ven y quédate aquí conmigo un rato, que no sé qué, que no sé cuándo. Y gracias a Dios, él nos fue a traer... Nos recibió bien alegre, bien contento, sí. Gracias también a su familia, porque toda su familia, nos aguantó un par de días y fueron muy amables con nosotros. Fueron increíbles, de verdad, ustedes... Para nosotros fueron los ángeles que nos salvaron, sí. Porque gracias a ellos, primero cuando llegamos en la madrugada,
irnos a traer hasta el aeropuerto, Sí, eso fue... y aparte de que llevamos una gran hambre, ¿verdad? Sí, y ellos fueron muy lindos. Sí, ¿verdad? nos tenían Todos. un pollito bien rico. Sí. Y al siguiente día, porque llegamos ahí, vea, la meta era que íbamos a ir al frijol de mañana y que no sé qué, vea, pero nada que ver porque uno estábamos... llega súper cansado del viaje. Sí. Llegamos a quizás como a las 2 de la mañana. como a las 2, 2:30 más o A menos. comer porque sí, en realidad sí llevábamos Sí, hambre. teníamos hambrita. Y después de comer nos quedamos platicando un ratito y nos dormimos quizás como a eso de las 3:30. Ajá. La cosa es que el siguiente día teníamos el viaje en tren hasta Wisconsin, hasta Wisconsin. hasta Wisconsin, Lo que pasa sí. es que decidimos irnos en tren, amigos. Esa fue otra aventura. Nos fuimos de la casa de mi amigo, pasamos ahí por el centro de Chicago hacia la estación del tren y aquí venimos ya a la Union Station a agarrar el tren con rumbo a Wisconsin. Ahorita vamos a buscar agua, pero primero a buscar el tren para ubicarnos bien. Mira aquí, veamos estos datos. Vamos a ver qué tal. A buscar información aquí en estos buses que están aquí. Pero bueno, vamos a ver primero. Y aquí vamos ya en el tren para Wisconsin. Saliendo de Chicago para Portage. Y nos fuimos en tren desde Chicago agarramos un Amtrak que va hasta Minneapolis, pero nosotros no fuimos a Minneapolis, sino que nos quedamos ahí en una ciudad que se llama Portage, porque ahí nos iba a llegar a traer otro amigo, vean. Sí. Llegamos a la estación, aquí en Portage, por fin veo que claro, pero todavía nos queda camino por recorrer, porque de aquí a Oaxaca son 4 horas y media por lo menos, pero ya casi. La experiencia en el tren, Adita. Bueno, primero que nada no hemos ni siquiera contado la experiencia en el avión. ¿Qué te pareció la experiencia en el avión, Adita? Bueno, era mi primera vez en avión y en realidad bastante normal, quizás. Tranquilo, Ajá, lo que sentí quizás es el primer aterrizaje cuando aterrizamos en Panamá, que eso sí estuvo un poco violento, pero me imagino que ha de ser un poco la experiencia de los pilotos. O la pista, quizás. O la pista, Ajá. quién sabe, pero en realidad la de Panamá sí estuvo bastante como que se sintió como que era el microbús de la 44. Sí, bien, cabal, bien horrible. bien feo. El primer ajá. aterrizaje en Panamá sí estuvo feo. Sí, estuvo bastante feíto, pero de ahí los otros nada que ver. En Chicago bien suavecito iba bajando el Ajá. avión. Y sí se siente cuando va bajando, pero no es así como No que es la gran tan... cosa. No. Ujú. Tuve la suerte también de no tener turbulencias ni nada de eso. Y vaya, pasó lo del avión. Vamos ahora al tren. Yo nunca me había subido a un tren, al menos no así, vea. No, ni yo tampoco, primera vez. Y honestamente, recomendadísimo. Súper recomendada. Yo solo puedo decir recomendadísimo. En ¿verdad? serio que yo iba a ir hasta acostada. Eran 3 horas. 3 o 4. 3 horas. Desde 3. Chicago hasta Portage. 3 horas de viaje. Ajá. 12, 1, 2. Eran 3 horas. 3 horas de viaje y yo en realidad iba hasta acostada. Sí, tranquilo. Iba súper bien en el tren, bien cómoda. Para extender las patitas y todo Sí. bien, súper cómodo. Y lo chivo es que como por la época que viajamos, como viajamos en octubre del año pasado, 2025, a mediados de octubre, queríamos viajar en esa fecha justamente por los colores. Ay, por el otoño. Fue Muy bonito. fue bien chivo porque en el tren, como por tierra, ¿verdad? Bien vas viendo todo cómo Todos va los cambiando. cambios. Ajá, desde Chicago hasta donde llegamos, ¿verdad? Y llegamos 3 horas después a Portage. Ahí nos recibió mi amigo, que es casi como un hermano para mí, ¿verdad? Philip. Sí. Ahí nos recibió él, pasamos a comer ahí a un lugar, a Jimmy John's, que nunca lo habíamos probado y después me di cuenta que hay uno aquí en el país, ¿verdad? Por ahí. Pero diferente, Sí. en realidad muy diferente. Muy diferente, pero bueno, ya llegamos aquí ahorita, estamos en la zona de Portage todavía, traíamos un hambre, ahorita venía con una gran hambre, Adi, traías hambrita, ¿verdad? Oh, chica. Y encontramos este lugar que se llama Jimmy John's, nunca habíamos venido, está bueno, así que ahorita vámonos ya, vamos, que todavía nos queda
camino por recorrer. Lo bueno es que ya estamos aquí con Philip, nuestro amigo, así que genial. Y luego ya seguimos el camino más arriba porque, miren, íbamos lejos. O sea, íbamos hasta una ciudad que se llama Wausau, que está en el centro de Wisconsin, casi buscando al norte. Y después de Wausau nos fuimos ahí para donde estábamos en el lago, que es para Tomahawk. Ahí sí. Ya era como que la casa de los papás de mi amigo, que ellos también fueron la familia que a mí me acogió, ¿verdad? Cuando yo estaba ya estudiando. Entonces, que pues se convierten quizás en mi familia así, ¿verdad? Adoptiva. Y fue muy bonito, la verdad, la experiencia. Disfrutamos un montón. Igual la familia que hospedó a Daniel por 2 años, pues también muy buena gente, muy lindas personas. Nos acogieron, sí. Nos anduvieron, ellos prácticamente nos anduvieron paseando y nos llevaron hasta Michigan. Sí, entonces, sí. Pero sea, eso lo van a ver en otros videos, en otros videos, porque sí, es que vienen muchos videos, veos. Sí, en realidad fueron un montón de aventuras en un viaje en realidad bastante corto, pero que disfrutamos bastante. Algunas las grabamos, otras no las grabamos. Por ahí nos van a ver haciendo pupusas y todo, ¿verdad? Celebrando mi cumpleaños también, porque era mi cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Daddy. Happy birthday to you. Feliz cumpleaños. Gracias. Y algunas cosas sí las grabamos, otras no. Pero, por ejemplo, ese día, ahí cuando estábamos en el lago y todo, después de haber ido a otro lugar, regresamos y anduvimos en las motos, ¿te acordás? Ah, sí, anduvimos en unas motos ahí. Ahí en las cuadrimotos, anduvimos dando vueltas. También nos fuimos a tomar fotitos, a caminar por todos lados. Y quizás lo que en ese momento nos impactó un poquito más fue el frío, Adita. Contanos un poquito acerca del frío, sí. ¿Qué te pareció? Ahí en Wausau es un frío bastante fuerte porque llegamos en octubre y la temperatura que tuvimos en Tomahawk fue de 1 grado, ¿verdad? 1 grado, sí. 1 grado. ¿Cómo es, Adita? ¿Ah? ¿Cómo es? Como que es agua de refri. Está súper helado. Como que es un hielo derritiéndose, así se siente. Por eso nos ven aquí bien guapos, ¿verdad? Con gorritos y con las jackets y todo. Miren, hemos venido aquí porque como buenos amantes de la naturaleza y buenos amantes de todo, pero sobre todo de las cosas bonitas, esta época es hermosa para disfrutar todos los colores de los árboles. Estamos en la zona de octubre y los colores de las hojas y todo es hermosísimo porque ya cambia de color. Entonces eso es hermosísimo, bellísimo, amigos. Así que vamos a continuar aquí disfrutando. Esta es la vista de Clear Lake en Tomahawk, Wisconsin. Y en otro paseo que hicimos unos días después experimentamos la temperatura de creo que era -1. De -1, aunque en realidad como no llovía ni nada, no se veía nieve. No se vio nieve ni nada de eso porque no andábamos en la zona de la montaña, sino que estábamos en un río, pero ahí sí se sintió súper helado. Miren, íbamos preparados supuestamente, bueno, yo llevaba guantes y justo ese día se me olvidó, ¿verdad? Sí. Fue horrible, ahí sí fue un frío tan horrible. Es que en realidad el que sabe todas las recomendaciones no siguió ninguna recomendación de la Cabal, qué pena. Pero miren, amigos, lo disfrutamos mucho y de verdad esperamos que también ustedes hayan disfrutado de este video. Esperamos que les haya gustado y si fue así, ya lo saben, déjenle un gran me gusta. ¿Y qué más pueden hacer, Adita? Acuérdense de suscribirse al canal y en las redes sociales. Sí, activar la campanita de las notificaciones y seguirnos en las redes sociales. Ahí estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok como Volkswagando. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esperamos de verdad que lo hayan disfrutado mucho, así como nosotros. Se vienen muchas más cosas, se vienen muchas más aventuras de lo que vivimos ahí.
Posiblemente, ahorita estamos hablando con Adita, ¿vea? Por ahí posiblemente se venga un cambio grande en el canal, especialmente con el nombre. Pero por ahí vamos a ver qué tal, ¿vea? Muchas cosas que van a pasar, ahí las vamos a ir viendo en el camino. Gracias amigos por habernos acompañado, nos vamos a ver en la próxima, mis queridos Volksvagos.